Amén. Yo por tema le traje despertando el espíritu de Débora en nosotros. ¿Cómo se llama el tema? Despertando el espíritu de Débora en nosotros. Quiero que abras ahí conmigo la escritura, amén. En Jueces, aleluya. Débora, ¿quién era? Débora era una mujer muy ocupada, así como nosotros, así como ustedes son unas mujeres muy ocupadas. Débora era una mujer ocupada. Jueces 4:5 lo registra y dice que Débora tenía su tribunal abajo de una palmera. El pueblo de Israel estaba viviendo 20 años de esclavitud, de temor. 20 años, hermano, donde los hombres habían no estado ahí porque tenían temor contra los cananeos, dice la historia bíblica. Pero dice, sin embargo, que había una mujer llamada por Dios, y esta mujer se llama Débora. Es un nombre, hermano, si usted lo busca en el diccionario bíblico, Débora significa abeja. Si usted lo busca, Débora es una persona, hermano, una abejita. ¿Cómo es? Una abejita es muy trabajadora. Una abeja no para, hermano, de trabajar. Vienen las lluvias, viene el viento, ella ya tiene que tener cosechado su trabajo. Ya tiene que tener su alimentación guardada para el día de la escasez, para el día del viento, de la lluvia. Y Débora significa abeja. Era una mujer trabajadora. Débora estaba entre Ramá y Betel. Entre Ramá y Betel, en la región montañosa. Era un lugar alto. Pero esta mujer no estaba parada en cualquier lugar. Si usted busca en la escritura, en la Biblia, dice la palabra del Señor que Ramá y Betel tienen un significado hermoso. Ramá significa altura y Betel significa casa de Dios. Betel significa, hermano, casa de Dios. ¿Dónde estaba la bendición de Débora? En la casa de Dios. ¿Dónde estaba la victoria de Débora? En las alturas. Entre más alto que usted vaya, hermano, es más la victoria que usted va a tener. Por eso la palabra del Señor nos registra y dice: suba pues mi oración delante de ti como olor fragante, como olor grato. No dice quédate allí, no. El Señor dice: suba pues, Pastora Marisela, suba pues, Marisela, tu oración allá donde estoy yo, allá en las alturas. Dice un canto que Él habita en las alturas. El cielo es el trono de Él y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Ya lo tiene ahí conmigo, hermosa? Jueces 4:4. Gloria a Dios, hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Cristo, aleluya. Cuando ya lo tenga, puede indicar con un amén para yo saber que usted ya lo tiene igual que yo. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora profetisa, mujer de Labot, aleluya, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera, Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y envió llamar a Barak, hijo de Abimael, de Sised de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve y junta gente en el monte de Tobar, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisén a Sisira, capitán del ejército de Javín, con sus carros y con su ejército, y entró y lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no vas conmigo, esto se lo estaba diciendo a Débora, si tú no vas conmigo,
yo no iré. Y ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria y la jornada que emprendas, porque en mano de una mujer vendrá Sisera, y levantándose Débora, fue con Barak a Sedens. Gloria a Dios. Bendito Padre y Celestial, Señor, estamos en tus manos en esta preciosa mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, Señor, creyendo que tú vas a traer, Señor, un espíritu, Señor, en nosotros que tenemos que despertar. Padre, estamos en las últimas jornadas, Señor, de tu venida. Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que vengas a hacer la obra en cada una de nosotras que estamos aquí, Padre. Todo lo hacemos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor, sabiendo que tu potencia salvadora, Señor, ya está en este lugar, Señor, porque desde antes te clamamos, Señor, para que tú fueses y ataras al hombre fuerte, mi Dios. En esta hora, Padre, te pedimos que vengas abriendo los oídos de mis hermanas, que vengas abriendo, Señor, sus ojos espirituales, Señor, para entender y darnos discernimiento, Señor, de tu palabra. Padre, tu palabra escrita está y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, que en esta preciosa mañana toda mujer que venga, Señor, acongojada, toda mujer que venga enferma, toda mujer que venga con problemas, toda mujer, Señor, que ha venido, Señor, con luchas, con pruebas, Señor, que no se vaya igual, Espíritu Santo, que se vaya llena, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, y que la paz que tú le das en esta mañana, Señor, esa paz, misma paz, Señor, rebose allá en su hogar, rebose allá en sus hijos, en su matrimonio, Señor, en su casa, en su hogar, mi Dios, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí tú envías bendición y vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y la historia, hermano, comienza con aquella mujer. Aquella mujer, hermano, estaba posesionada en un lugar donde Dios la puso. Hoy en día, lastimosamente, vemos que las cosas no están yendo a veces bien. Que las cosas, hermano, que la mujer es rechazada a veces. Que la mujer, hermano, ha tomado un papel, hermano, de profetiza, pero a la vez no lo habla, no lo dice. Y hemos estado, hermano, nuestro espíritu ha estado callado, apaciguado. Pero en esta mañana, hermano, yo quiero que tú sepas, hermana, que hay un Dios de poder. Hay un Dios grande. Hay un Dios precioso, hermano, que viene a decirte: despierta. Despierta ese espíritu bello que tú tienes dentro de ti. Hay que despertarlo. Hay que decirle al Señor: Señor, heme aquí estoy. Y lastimosamente, hermano, la mujer ha sido callada. Hemos visto más, con todo respeto lo digo, hemos visto más pastores en el altar, más hombres en el altar. Pero el Señor quiere en este tiempo, hermano, que tú te levantes. Vienen cosas difíciles al mundo, vienen cosas que vienen a perseguir a la iglesia de Dios. Pero sin embargo, hermano, Débora no se quedó callada. Y Débora empieza, hermano, a mandarle a hablar a Barak. Y le empieza: oye, ven para acá. Oye, ¿no te ha dicho el Señor Jehová que vayas allá donde está Císar? Y Barak, hermano, empieza a excusarse. Barak empieza a tener temor porque durante 20 años los cananeos han estado, hermanos, sobre el pueblo de Israel. Pero si usted lee la escritura, hermano, el nombre de Barak significa rayo. Bíblicamente, en el diccionario bíblico, Barak significa rayo. Yo te pregunto, ¿qué es más fuerte y qué es más letal? ¿El rayo o la abeja? El rayo. ¿Qué es más rápido? El rayo o la abeja. ¿A quién Dios mandó a llamar? A Barak. Y Barak rechazó aquel llamado. Rechazó y dijo: no, si tú no vas conmigo, Débora, yo no voy. Porque Barak sabía
que dentro del espíritu de Débora moraba y reposaba el Espíritu de Dios. Barak sabía, hermano, y tenía consciente que el Espíritu de Dios estaba sobre aquella mujer profetisa. Y aquella mujer, hermano, no se quedó tranquila y le empieza a recordar a Barak y le empieza a salir, a sacarlo de su confort y le empieza a dar ánimos. ¿Cuántas de nosotros, hermano, y vemos más mujeres en las iglesias? Aquí y en otra iglesia, lo primero que usted va a ver es más dama, es más mujer. Son más Dorcas siempre. En mi iglesia, en tu iglesia, si hay otra pastora aquí, es lo mismo. La mujer está siempre al pie del cañón. Pero Débora no se quedó, hermano, tranquila. Ella oía, y mientras no había un hombre bajo la palmera, dice la palabra que Débora trabajaba. Jueces 4, 3 y 5 lo registra. Y dice que Débora trabajaba, hermano, y iba y se ponía ahí a cierta hora, y el pueblo subía y le empezaba a decir los problemas que estaban en Israel. Y empezaban a hablar con Débora. Débora empezaba, hermano, a ejercer el llamado de jueza. Débora sabía dónde estaba parada. Es necesario que usted y yo sépanos dónde estamos paradas. Es necesario, iglesia, que tú despiertes. Es necesario que si tú te uniste con tu pastora a buscar este nombre, bellas de espíritu, es necesario que tú despiertes aquel espíritu que Débora tenía en tu vida y lo empecemos a aplicar, no solamente, hermano, en el ámbito de tener limpia la casa, de mandar a los niños al colegio, a la escuela, no, sino en el ámbito espiritual. Dice la escritura, dice que preciosa es aquella mujer que está bajo los pies del Señor. ¿Se acuerda de María? Aquella mujer, hermano, que sacaron 7 espíritus de ella. ¿Ella dónde estaba? En los pies del Maestro. Estaba, hermano, reposando. Y viene otro caso de María, la madre de Lázaro. Y una estaba en los quehaceres trabajando. Es bueno, no me lo vaya a malinterpretar. Es bueno que usted sea trabajadora en la casa de Dios, pero también en tu casa. Que seas hacendosa en la casa de Dios, pero también en la casa tuya. Ese es el orden que Dios ha diseñado. Ese es el orden que Dios ha puesto bíblicamente. Lo mismo que tú alabas a Dios aquí, es lo mismo que tú vas a alabar a Dios allá en tu casa. Y estaba aquella mujer, hermano, y le decía a Jesús: mira, mi hermana está sentada ahí y no me ha venido ni a ayudar a los quehaceres. Y Jesús le responde sabiamente, humildemente, hermano, como solamente nuestro Señor sabe hablar. Y le dice: María, tu hermana ha escogido lo mejor, estar a los pies míos. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra transforma. Es bonita la alabanza, es bonito el canto. Es bonito, hermano, alabar a Dios y cantar y danzar para Cristo. Pero la palabra es clara. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Conocerás la palabra, mis estatutos, mis mandamientos, y serás libre, mujer. En una ocasión estaba Jehová arriba en el monte Sinaí y empezó a ver a todo el pueblo, empezó a ver a las doncellas y empezó a ver, hermano, el Señor, que estaban haciendo otras cosas, estaban adorando a otros dioses, porque su líder estaba allá arriba, estaba orando en el monte Sinaí y no bajaba, hermano, y el pastor se quedó allá arriba y las doncellas empezaron a ir con Aarón. Oye, Aarón, no vemos a nadie. Aquí está mi collar, aquí está mi anillo, aquí está mi pulsera. Haznos un Dios.
Haznos un Dios a quien podemos alabar y adorar. Porque Moisés estaba arriba. ¿Y sabe que Dios vio y vio? Y le dijo: obediencia quiero. Estoy cansado de sacrificios. Estoy cansada de becerros. Estoy cansado de palominos. Y le dijo Jehová a Moisés: dile al pueblo que quiero obediencia. En esta mañana, hermana, amiga, el Señor lo que quiere es obediencia de tu parte y de mi parte. El Señor quiere obediencia. Obediencia es lo que quiere. Y aquella mujer, hermano, Débora, estaba sentada y empieza a hablarle a Barak y le dice: oye, ¿no te ha mandado Jehová a ti? ¿No te ha dado una palabra el Señor a ti? Y Barak empieza a recordar y le dice: sí, pero ¿sabes qué? Si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Y Débora es una mujer sabia e inteligente, como muchas de las que estamos aquí. Sabia e inteligente, apacible. ¿Sabe qué le dijo? Empezó, hermano, a tener con él y le dice una charla y le dice: sí, yo voy contigo, pero desde esta hora profetizo que la guerra será ganada por mano de una mujer. Débora lo profetizó. Todavía Jael no estaba en el asunto. Si usted va en la historia, aquella mujer Jael es la que está sentada, es la que está en la banca allá atrás esperando el milagro de Dios. Y Jael no había escuchado lo que su amiga Débora estaba diciendo y profetizando. ¿Cuántas veces, mujer bella, el Señor te ha dicho: voy a salvar a tu matrimonio? ¿Cuántas veces el Señor ha dicho: voy a salvar a tus hijos, voy a salvar tu economía, voy a salvar tu nombre? Y nosotros estamos estáticas y no le creemos al Señor. Pero Jael estaba ya, hermano, en su casa. Y Sisira era un hombre malo que tenía carros, hermano, pesados, carros de guerra. En pocas palabras, hermano, aquel hombre era un prototipo del enemigo. Era un prototipo, hermano, del enemigo cuando viene y nos hace la guerra a nosotros. ¿Cuántos Sisira hemos tenido en nuestro hogar? ¿No sabes? La vecina sabe mejor que tú. ¿No entiendes las cosas? Hermano, y viene a aplacar aquel espíritu de profetiza que Dios ha puesto en nosotros. Y viene, hermano, a aplacarlo. Y viene a presionarnos aquel espíritu. Pero aquella mujer, hermano, no se quedó callada. Jael agarró aquella palabra que aquella Débora había dicho allá en el monte donde estaba la guerra. Se levantó Débora y se fue con Barak. Se fue con él. Y aquella mujer, hermano, empezó, dice la Biblia, que empezó la guerra, empezó a pelear los cananeos con el pueblo de israelita. Y empezó, hermano, y Sisira, dice la escritura, que al momento tuvo temor. Porque cuando se levanta una mujer en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en honestidad, hermano, en humildad, en temor a Jehová, hermano, el enemigo tiembla. El enemigo huye, hermano. El enemigo, hermano, empieza, hermano, a temblar. ¿Por qué? Porque la voz de Débora, hermano, se oía en los infiernos. Cuando una mujer de Dios se levanta, hermano, en las madrugadas a orar, a clamar al Señor por el hijo que anda perdido, por el esposo que anda perdido, por la situación que está en el hogar, está en la escasez a todo lo que da, y nosotros quedamos, hermano, estáticas, paradas. No, Débora se llamaba
Su nombre bíblicamente era abeja, trabajadora, esforzada, con un corazón, hermano, apacible, con un corazón, hermano, delante de Dios sincero. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4 del 1 al 5: Jehová escuchó y le dijo a Débora, que reúne al ejército israelita, lucharás contra los cananeos. Débora no estaba, hermano, parada en tierras movedizas. Débora no estaba, hermano, parada en un lugar, hermano, que se podía hundir. Débora sabía que caminaba de la mano del Todopoderoso, de la mano del que hizo los cielos, del que hizo la tierra. Y Débora se paraba firme, y Débora sabía que su oración iba a traer bendición para el pueblo de Israel. Y le dice Jehová: levántate y ve, Débora. Pero fíjese que hizo Débora. Dice la palabra del Señor: Jehová escuchó la oración. ¿Cuántas oraciones, hermano, tú le has hecho al Señor y dices, no pasa nada? ¿Cuánta oración, mujer bella, usted le ha dicho al Señor: Señor, estoy cansada y no he visto nada, no he visto cambio, no he visto lo que tú vas a hacer en mi matrimonio, lo que tú vas a hacer en mi vida espiritual? Dice un canto, hermano: es necesario que tú y yo callemos, que menguemos para que Él obre en nosotros. Es necesario, mujer, que tú y yo callemos. ¿Se acuerda del profeta Elías? Dice que Elías huyó porque tenía temor y se metió a la cueva porque tenía depresión. ¿Cuántas veces tú y yo, mujer, no hemos tenido depresión? Hemos tenido ansiedad por el que vendrá mañana, el que voy a hacer mañana, el que mi esposo dice una cosa, pero Señor, yo pienso otra cosa. Y estamos en esa lucha continua. Pero ¿sabe dónde Elías oyó la voz de Jehová? En el silbido apacible. Es necesario, mujer, que tú y yo cállenos para que la voz de Dios empiece a hablar. Aquella mujer, Débora, era una mujer sabia. Era una mujer, hermano, era una mujer con discernimiento de espíritu. Nosotros tenemos que ser ese tipo, prototipo de mujer, hermano. Si tú alabas a Dios, si tú estás en la casa de Dios, si tú verdaderamente, hermano, has aceptado a Jesús de Nazaret en tu corazón, es necesario que Él more en nosotros, en lo exterior y en lo interior. En lo exterior y en lo interior. Muchas veces decimos que a Dios no le importa nuestro exterior. Y no, sí, a Dios le importa, hermano, porque ¿cómo nos vamos a diferenciar de los hijos de Dios, de las personas inconversas? Tiene que haber una diferencia. Y aquella mujer, hermano, tenía revelación, tenía sabiduría y tenía discernimiento. ¿Por qué? Porque aquella mujer estaba parada en Betel, en la casa de Dios, en los altares de Dios. Así como tú estás en esta mañana, así estaba Dorca, esperando, hermano, que aquella palabra que el Señor Jehová le había dado en los versículos 4 y 5, del 1 al 5, estuviera, hermano, en su vida, ella lo pudiera ver. Y dice la escritura, hermano, que se levantó Barak y se decidió a ir. Y Barak se levantó y decidió y le dijo: Débora, estoy preparado, ya hice lo que Jehová me dijo, lo que tú me has dicho, y se fue. ¿Cuántas veces, hermano, nosotras, hermana, alentamos al esposo? O viceversa, hay esposos que alientan a las esposas. La mayoría son las esposas que profetizan palabra en los esposos. Y Débora estaba dándole una palabra a Barak. Y dice la palabra del Señor que empezó, hermano, aquella guerra, aquella lucha. Y dice la palabra del Señor que Barak
y Sisera se encontraron, pero Sisera dejó sus carros, dejó su ejército porque ya no la vio, no vio bien. El Señor mandó un fuerte río, una fuerte tempestad, y muchos quedaron ahogados del pueblo contrario, del enemigo. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre malo, hermano, Sisera, huyó caminando. Hay un texto en la palabra del Señor y dice que por un camino vendrá el enemigo, pero por 7 tendrá que salir huyendo cuando usted y yo alabamos al Señor. Pues Él vendrá por un camino, pero nosotros, dice la Escritura, por 7 caminos saldrá huyendo el enemigo. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Sisera, hermano, ¿cuántas veces Sisera no se ha levantado en el hogar de muchas de las que estamos aquí? Trayendo tristeza, trayendo desolación a nuestro hogar, trayendo, ¿para qué voy a la iglesia? Pastor, si mi esposo todavía no cambia, si mi hijo todavía no cambia, si mi familia todavía está viviendo en el mismo, hermano, en el mismo caos. Pero es necesario que tú y yo nos levantemos como Jael y como Débora. Y sabe una cosa, el enemigo salió caminando, dice en el versículo 15. Dice la palabra del Señor: y Sisera huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber. ¿Sabe qué es una tienda? Una tienda era un hogar de una mujer, era una casa. Y aquella mujer, hermano, cuando ve que viene el enemigo, hermano, no se echa a correr. Jared no se echa a correr. Una mujer que no sabía de guerra, una mujer que no sabía agarrar un arma, pero sin embargo otra amiga de ella ya le había profetizado que Dios estaba con ella, que la mano del Todopoderoso la iba a librar cuando Sisera llegara en aquella casa. Y Jael se quedó allí, hermano, parada. No, Jael levantó su espíritu y se acordó de lo que había dicho Débora. ¿Y sabe qué? Se levantó a la puerta y no corrió. Y tampoco corrió a Sisera, prototipo del enemigo, sino que ¿sabe qué le dijo? Señor mío, pásale. Y usted puede decir, hermana, pero era el enemigo, ¿por qué lo pasó? ¿Cuántas de las veces nosotros, hermano, hemos tenido nuestros esposos inconversos, nuestros hijos adictos, nuestros esposos alcohólicos? ¿Y qué hacemos? Lo corremos. Y empieza, hermano, la disputa, empieza el pleito. Y bien decía mi mamá, ¿y por qué me casé contigo? ¿Y por qué hice así las cosas? Y empieza, hermano, a profetizar otro tipo de palabras. Y empieza la discusión. Aquella mujer Jared no. Aquella mujer Jared fue una mujer sabia, una mujer inteligente, una mujer con discernimiento, una mujer que sabía a quién le había creído y decía en su mente: es el tiempo de Dios que ha venido a mi vida, es el tiempo que el enemigo está en mis manos, yo lo exterminaré en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquella mujer no empezó a discutir con Sisera, no empezó a decirle: ¿por qué durante 20 años nos mantuviste esclavos? ¿Por qué durante 20 años nos hiciste la guerra? No. Jared tenía discernimiento del Espíritu Santo, aunque todavía no se hablaba ahí, pero tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué hizo Jared? Empezó a decirle con palabras: pásale, Señor mío. Y aquel hombre, hermano, Sisera, empieza a decirle y le empieza a decir: mira, vienen atrás de mí. Si viene alguien y te dice que si estoy, tú dile que no estoy. Cuando una mujer, hermano, está en los planos de Dios y te dicen: el hechicero vive al lado tuyo, el saltero está al lado tuyo dando cartas, el vecino que te está haciendo la guerra, usted no corre, usted se queda firme porque Dios la estableció ahí.
Dios nos estableció ahí. Y cuando Dios da una palabra es que la va a cumplir. Si Dios te dijo a tu espíritu, ese espíritu de Dios está sobre ti y lo va a cumplir. Es necesario, hermano, hermana, que tú te levantes. Es necesario que despiertes ese espíritu de Débora en nosotras. Y aquella mujer, hermano, una mujer inteligente, no peleó. Yo creo que aquí están, ninguna peleamos con el esposo. Solamente le damos consejos. Amén. Solamente le damos consejos. Y no peleó aquella mujer, hermano. Con el enemigo no peleó. Si no sabe qué, le dio acceso a entrar a su hogar. Y no nada más le dio acceso a entrar a su hogar. Dice la escritura que trajo un manto y se lo puso al enemigo. Ay, ¿saben qué? Dice la escritura que Sisira le dijo: mujer, ven, tráeme agua. ¿Y sabe qué hizo Jared? ¿Qué cree usted trajo agua? No, esta mujer era sabia, con discernimiento del Espíritu Santo. ¿Sabe qué le trajo? Leche. Cuando su bebé, cuando su niño anda muy inquieto, cuando su chiquito anda, pero hermano, revoloteando en la banca, cuando usted ya no puede, ahorita vi una mami por ahí que saca el seno materno y se lo empieza a dar. Aquella mujer era inteligente y ¿sabe qué hizo? Le trajo leche a Sisira, al enemigo. Sisira venía cansado de la guerra, venía desgastado y venía con sueño. Y cuando Jael le da aquella leche, ¿sabe qué pasó con Sisira? Con el enemigo, hermano. Aquel hombre cayó rendido. Aquel hombre cayó, hermano, con sueño. Y Jared, de aquellas mujeres, hermano, como decía, que está sentada, quizás no está en el púlpito, porque aquí hay muchas mujeres que no están en el púlpito, pero cuando usted se levanta a orar, el enemigo tiembla. Cuando usted se levanta a clamar, el enemigo huye. Cuando usted se levanta, hermano, a orar, a ayunar, a clamar al Espíritu Santo de Dios, reposa en mí, el infierno empieza a temblar. Y hay muchas que están allá atrás, que no están aquí adelante, que no necesitan cámaras, pero van en la calle y ven a alguien y le da una palabra de aliento. Están en el trabajo y están viendo que está así la persona y usted se acerca: Cristo te ama. No están en las cámaras, sino que están sentaditas en la silla. Era un prototipo de Jael. Estaba sentadita, estaba, hermano, esperando el tiempo de Dios, el tiempo que Dios le dijo: te voy a levantar, te voy a sacar de tu confort, te voy a sacar de donde tú estás oprimida, de donde el enemigo durante 20 años los mantuvo. Yo te voy a sacar de ahí. Y Jared, hermano, estaba tranquila. Y dice la palabra del Señor que Jared agarró un mazo y un pico. Y ver a Sisira, hermano, ver al enemigo. No hay que dejar vivo, hermano, al enemigo. Hay que matarlo. David, dice la palabra que David le lanzó una palabra a aquel hombre, otro tipo del enemigo, a Goliat, y le dice: tú vienes contra mí con espada y con jabalina, pero más yo voy hacia ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque has tentado a Jehová de los ejércitos. Hermano, una palabra poderosa en aquel niño jovencito. Ahora el Señor, hermano, en esta parábola, en esta palabra de Débora, es despertar el espíritu, es despertar las promesas de Dios en tu vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el tiempo, hermano, vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos, hermano, que vienen de angustia. Las escuelas, las reformas están cambiando todo. En las universidades, hermano, están cambiando todo. Hace días fui a una junta de mi hija y el maestro nos decía: así les voy a decir en claro, padres de familia,
hay niños con alta agresividad. ¿Sabe por qué? Decía el maestro, es lo que están viendo. ¿Qué es lo que se están ellos llenando? Es el momento, hermano, que tú y yo, hermana, nos levantemos como Débora. Vienen tiempos, hermano, peligrosos. Yo le decía a la congregación, solamente es esperar un ratito, pero el que ha de venir vendrá por nosotros. Él no tardará su palabra. Quizás ahorita estás sufriendo, mujer. Quizás ahorita estás llorando. Quizás ahorita no sabes qué hacer con el enemigo. Quizás tú estás sufriendo, pero te digo una cosa: el que es fiel lo va a cumplir. Y aquella mujer, hermano, Jael, dice la escritura que agarró un pico y un mazo. Y dice que despacito, hermano, tranquilita, en el reposo. Porque a veces nos agarramos como mujeres, hermano, a pedirle a Dios y a Dios y a Dios y a Dios y a Dios, y no sabemos qué es lo que nos está hablando a nuestro oído. No escuchamos su voz, no escuchamos lo que Él nos está diciendo. Y no, Jael dice que se quedó, hermano, quietecita. Y dice que va, hermano, ahí con el enemigo y le incrustra en la sien aquella estaca. Y aquel varón, hermano, Jael se devuelve y dice, por si las dudas voy, y lo vuelvo a rematar al enemigo. Y dice que Jael, hermano, fue y volvió otra vez, hermano, a darle al mazo. Tanto así, hermana, que dice que quedó sembrado en la tierra, clavado aquel hombre. El enemigo, hermano, que venga a nuestra vida, hay que darle muerte total. Pastora, pero con mis fuerzas, no, porque con mis fuerzas, con tus fuerzas, usted no va a hacer nada. Con sus gritos, con mis gritos, nosotros no vamos a hacer nada. Es con su Santo Espíritu de Dios. Es con su Santo Espíritu de Dios. Porque dice la palabra del Señor, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso, hermano, aquella mujer, hermano, le dice, y viene, hermano, Bará, y le dice, y empieza a decirle, y sale Jael y le dice, Bará, Señor mío, el hombre que tú buscas, le he dado muerte. Palabra, hermano, que se estaba cumpliendo de Débora. Empieza Débora a negociar con Bará y le dice, tuya no es la jornada, tuya no va a ser la batalla. ¿Por qué, hermano? Porque Bará había tenido temor, y Dios no está donde está un espíritu de temor. Dios no está en un espíritu de temor, porque Él vino a hacernos libres. Él vino a hacernos libres del cautiverio, libre de la tempestad, libre, hermano, de aquella cosa que nos acecha. Y dice la palabra del Señor que le dijo, Bará, aquí está el hombre en mi hogar, aquí está el hombre que tú buscas. Pero ¿sabes qué, Bará? El enemigo está muerto. El enemigo no está vivo, el enemigo está muerto. ¿Cuántas veces, hermano, el enemigo ha estado en nuestros hogares y tú has estado estática y no has hecho nada? Pero en esta mañana el Señor te quiere decir que salgas en el nombre de Jesús de ese confort, que salgas de esa pasividad en el nombre de Jesús. Si Jesús te dijo, tuya es la victoria, es que tuya va a ser la victoria. Había también en una mujer que es bueno resaltarla, Ana. Y dice la palabra del Señor que Ana era estéril. Ana no podía tener hijos. Y Ana se estaba, hermano, poniendo en ese mismo régimen de suicida. Y viene aquel hombre de ella, aquel esposo, y le dice, tú no me puedes dar hijos, Ana.
pero tu criada sí. Y hermano, y Ana, hermano, se pone en ese nivel de aquel régimen bajo la fuerza maligna y empiezan a aceptar todo. Empiezan a aceptar, y dice la escritura que Penina, hermano, día con día le daba tristeza. Día con día, hermano, Penina venía, hermano, y le pasaba a sus hijos. Día y con día, Penina venía un prototipo de Sisira, un prototipo del enemigo, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y venía, hermano, y le decía: a mí me quiere más porque yo le he dado hijos. Y Ana, hermano, triste, acongojada, no quería comer, mujer. No quería probar alimento, porque Ana se había, hermano, ordenado aquel régimen de Sisira, aquel régimen de Cana, del Cana. Tú no me das hijos, pero yo te amo, pero déjame tener a la criada. Y no, hermano, no tenemos que aceptar eso. No tenemos que aceptar eso. ¿Es todo para Dios o nada? Tu vida, mi vida, tu corazón, mi corazón. El Señor así dice en esta mañana: ¿es todo o nada? El Señor no es el 10%. Amadas, el Señor no es el 20%. El Señor no es el 30 ni el 40. El Señor es toda tu vida, cuerpo, alma y espíritu. Así dice el Señor. El Señor no nos cuide solamente, hermano, la mente, porque el Señor sabe que no. Dice: no. Dios dice: serás mía, cuerpo, alma y espíritu. Deuteronomio. Y aquella mujer, hermano, Ana, estaba aceptando aquel régimen. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor, hermano, que Ana entró al altar, entró a la iglesia. Y dice la escritura, léalo, dice que Ana empezó a orar, empezó a gemir, pero no a grito abierto. Empezó a decirle despacito: Señor, ayúdame, mira cómo me hacen la guerra, la lucha, mira, el enemigo está conmigo día tras noche, me trae tristeza, angustia, me trae aquello, Señor. Y empezó, hermano, a hablarle despacito al Todopoderoso, pero no en su casa. Dice que Ana fue, ¿a dónde? Donde estaba Débora, en los atrios de Dios. ¿Dónde estaba Débora? En Betel, casa de Dios. ¿Dónde estaba Ana? Casa de Dios. Y empezó, hermano, Ana a hablarle despacito al Señor. Y empezó tanto que así entra el pastor Elí y le dice: Elí, Ana, ¿no has digerido tu alcohol? Imagínense que alguien viniera y nos dijera una cosa a nosotros. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo respondemos, hermano, a otra persona? Siendo ya cristianas, hijas de Dios. No es responder mal con mal. Y Ana empieza a decirle: Señor mío. Empieza, imagínate, Ana, hermano, empieza a decirle: Señor mío, no, es que estoy siendo amargamente afligida. Sisira está arriba de mí, me está oprimiendo porque soy estéril. Pero si tú me das un hijo, te lo dedicaré. Si tú me das un hijo, te lo dedicaré. Mujer, cuando usted le cumpla algo a Dios, tiene que cumplirle a Dios. Si usted vino por algo, hermano, si Dios te hizo un milagro, tiene que cumplirle al Señor. Y Dios nunca se olvida de eso, hermano. Dice la escritura, yo me pregunto, 9 meses estéril y dejar su niño allá en el templo. ¿No se ha puesto usted a pensar qué dolor? Tanto pedirte un hijo para írtelo a entregar, para que él se instruyera en tus caminos. Hermano, le dolía. Pero aparte de ese dolor, Dios va sobre arriba de todo. Hay cosas que te duelen, sigue buscando a Dios. Hay cosas que son dificultad, sigue buscando al Salvador. Hay cosas que vienen a tu vida, no las entiendes,
sigue buscando a Dios. Y Ana, hermano, fue y lo dedicó, se lo dejó a Dios. Pero iglesia, mujer bella de espíritu, Dios se acuerda. Y Ana después tuvo 5 hijos. Después de ser estéril, después de ser afligida, después de decirle la sin nada, tuvo 5 hijos. ¿Sabe por qué? Porque Dios se acuerda de lo que tú le has prometido. Dios no se va a olvidar, Dios no va a pagar mal por mal. Dios se acuerda que tú has sido genuina con Él. ¿Cuántas veces nos ha dado pena a nosotros venir al altar y decirle: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, he hecho lo malo, nadie me vio, nadie me persiguió, Dios, pero he hecho lo malo delante de ti? Y está Sisira oprimiéndonos. Ve a la iglesia, pero nada más algo así. Ve a la iglesia, pero así nada más. No, nuestro Dios esta mañana, mujeres bellas de espíritu, en el nombre de Jesús, que tu espíritu se levante para ser como una Débora, para ser como una Jared, para ser, hermano, y no quedarnos allí. No, hermanas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de lo que tú eres. Que es la verdad, la palabra del Señor, los estatutos del Señor, los mandamientos del Señor que ha puesto en nuestra vida, como esa mujer que adora a Dios. Es necesario, hermano, que nos levantemos. En una ocasión, hermano, las cosas se ponen color de hormiga. Yo me acuerdo cuando teníamos mi hijo, ahorita tiene 14 años, pero él cayó en coma, hermano. Él cayó enfermo y cayó en coma, hermano, y los doctores nos venían y nos decían: preparen todo, funeral, preparen todo, porque el niño va a morir. Eso era la opresión que Sisira me decía. Esa era la opresión que el enemigo traía a mi vida. No funcionan sus pulmones, no funcionan sus riñones. No sabemos si mira, porque él está en un estado vegetal. ¿Y sabe qué, hermano? Antes de oír yo aquella voz, hermano, del doctor, escuché lo que Dios me dijo: te bendeciré, tu simiente será bendita. Y empecé a clamar a Dios. Y es que a Dios, hermano, no nada más se busca cuando son días buenos. A Dios se busca cuando son días malos y días grises. A Dios se le da la gloria cuando son días tempestuosos, cuando son días peligrosos, cuando se pone color de hormiga. Y sabe que, hermano, el doctor me decía: va a morir. Yo me aferraba y yo decía: él va a vivir. Los que se acercaban con nosotros, hermano, nos daban como la palmadita diciendo: hermana Ruth, pues el caso está difícil, su niño tiene ventilador, respirador, es muy difícil que viva. Porque ellos estaban oyendo el sistema terrenal, mas yo estaba oyendo el sistema espiritual de Dios. Mas yo estaba en las alturas, mas yo estaba en Betel, en la casa de Dios, hermano, pidiéndole al Señor, orándole al Señor. Hermana, es que venía el doctor y me decía: señores, es que su niño va a quedar de esta forma, no es necesario tenerlo 20 años en una silla cuadraplégico. Ese era el régimen del enemigo, pero el mío era en los cielos, era en las alturas. Señor, tú dijiste: mi descendencia será poderosa en la tierra de los vivientes. Señor, aquí en la tierra él tiene que vivir, no allá en el cielo. Si me lo diste es porque va a estar conmigo aquí, en el nombre de Jesús. Declaramos vida. Nosotras profetizamos. Nosotras, hermano, dice la Biblia que en nuestra boca está la vida y está la muerte. Lo que usted profetiza para su esposo, eso será. Lo que tú profetizas para tu hijo, si anda en las adicciones, él es un siervo de Dios. Lo que tú profetizas para tu esposo: no le entiendo, me oprime, es esto. No, es que no has cambiado tú.
Porque si tú no has cambiado, tu esposo no ha cambiado. Si tú no has cambiado, tu esposo no va a cambiar. Necesitas cambiar primeramente yo para cambiar, hacer la diferencia como Débora. Cambiar el exterior. No, pastor, es que mi esposo es así, mire, es que me aflige, mire, y es que no. Vamos a cambiar, hermana, nosotros. Vamos a ser unas mujeres, hermana, llenas del poder de Dios, saturadas con el poder de Dios, llenas del Espíritu de Dios, humildes en espíritu. Porque, hermano, dice la Biblia que el Señor al altivo, ese altivo no hace nada, al altivo lo mira de lejos, pero al que se humilla, al que se abaja, Señor, yo no, tú eres. En el pueblo cuando estaba Jesús en la tierra también había hombres, eran discípulos, se llamaban. Y me recuerdo, hermano, que estaban los discípulos, pero el día que mataron a Jesús, ¿estaban ellos? No estaban ellos, no estaban los hombres. El día, hermano, que Jesús fue arrestado, todos los varones huyeron. El día que Jesucristo fue crucificado, nadie estaba allí, a sus pies de él, pasando ese calvario, nadie estaba allí, más que su madre. Y sabe una cosa, hermano, ¿quiénes las que estaban allí primero cuando resucitó Jesús? Las mujeres. Porque las mujeres, hermanos, somos un prototipo de fieles. Débora es un prototipo de una mujer fiel hacia Dios. Tú y yo tenemos que ser ese tipo de mujer, siendo fiel a Dios en todos nuestros aspectos. Aunque nadie te vea, yo hago lo correcto delante de mi Cristo. Aunque nadie me persiga, no me persiga el pastor, la pastora, no me persigan los hermanos, yo hago lo correcto porque mi Dios está en los cielos. Fidelidad, fidelidad. Y aquellas mujeres, hermano, Dios, nuestro Señor no se olvida. Dice que llegaron los 3 días y mi Jesús, hermano, resucitó. Y mi Jesús estaba ahí. Aquella mujer era fiel y estaba ahí. Y fue al sepulcro y no halló al maestro. Y andaba aquella mujer desesperada. ¿Dónde pusieron a mi maestro? ¿A dónde se llevaron a mi maestro? Andaba llorando porque no había, ya estaba Jesús muerto. Pero ella estaba llorando porque ¿dónde me pusieron a mi maestro? ¿Para dónde se llevaron a mi amado? ¿Para dónde lo conocieron? Y aquella mujer estaba triste porque se había llevado al maestro. Y sabe una cosa, hermano, dice la palabra que el maestro había resucitado. Y se paran aquellos ángeles. Miren cómo Dios es bueno con nosotros. Mire, si tú, hermano, oras a Dios, mujer bella, el Señor no te va a dejar postrada. El Señor va a mandar su ejército de ángeles. Se te van a aparecer personas, hermano, y te van a dar esa palabra, te van a ayudar. Y aquellos ángeles le dijeron a aquella mujer: no, vayan, el maestro ha resucitado. El maestro está vivo. Y mi Señor las engalardonó. ¿Por qué no a los hombres? Tanto así, mujer, despierta tu espíritu en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. El mundo allá afuera no da nada. El mundo allá afuera te va a cobrar factura, pero mi Cristo no te va a cobrar nada. Y dice la Escritura, hermano, que tanto así, hermano, que sabe cómo le llama Dios a su pueblo. ¿Alguien sabe cómo le llama? ¿Cómo se ha podido a pensar en las cosas de arriba? Cuando usted lee la palabra, se mete a la palabra y se imagina las cosas, hágalo. Se lo recomiendo. Métase a la lectura de Dios y empiece a visualizar y a ver en aquella época.
¿Sabe cómo le llama nuestro Dios a la iglesia? La novia de Cristo. Fíjese a dónde nos pone nuestro Señor, en una estima tan grande, en una estima donde nosotros no merecemos nada. Pero dice el Señor, porque de su plenitud, de su gracia, todos hemos recibido la benevolencia del Todopoderoso. Así le llama el Señor a la iglesia, tanto así que nuestro Dios se apura y nos ama tanto a nosotros como mujer. Pero en esta mañana tenemos que despertar. Ese espíritu, si está pasible, ese espíritu, si ya no profetiza, levántate y empieza a profetizar sobre aquel hijo perdido. Levántate y empieza a profetizar sobre aquel esposo que es un poco enojado, que no viene contigo a la casa de Dios. Es necesario que ese espíritu lo levantes y le digas a la enfermedad: hasta aquí llegas, es tu límite, te ato en el nombre de Jesús y te vas fuera. ¿Por qué te ato? El Señor nos dice: todo lo que atares en la tierra será atado allá en los cielos. Si usted ata espíritu de adicción, se va a ser atado, porque ella lo dijo. Si ata espíritu de adulterio, será atado el espíritu de adulterio, porque hay mujeres que perdonan el adulterio. ¿Sabe por qué? Porque no le duele, pastora. No, sí le duele el adulterio, sí le duele aquella traición, pero ¿sabe qué quiere hacer aquella mujer de Dios? Restaurar su matrimonio, cambiar su matrimonio, de llamarle hogar a su matrimonio. Sí duele, pero aquella mujer, hermano, prefiere cambiar y sacar afuera ese espíritu de adulterio. Pero usted hágale algo al hombre, los hombres se van, ellos no esperan, ellos no tienen esa paciencia, esa fidelidad como nosotros no la tienen. Pero usted sí. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido elegida una mujer de Dios. Llévate en tu mente, iglesia, que usted es una piedra preciosa delante de las manos de Dios. Si te dice no has cambiado, no, yo sí he cambiado. Yo sí he cambiado. Y usted dígale y profetiza sobre tu vida: yo soy mejor que ayer. La gloria postrera que Dios ha entregado será mayor que la primera el día de mañana. Usted no es como vino. Si usted se pregunta ahorita, mujer, ¿cómo viniste? No es nada de lo que era antes. ¿Por qué? Porque Dios lo que dice lo cumple. La gloria postrera de esta casa es usted. Individualmente, esta casa es usted. La gloria postrera será mejor y será mayor que la primera. Así el Señor lo dice. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, hermano, a serle fiel a Dios en lo poquito. ¿Sabe qué dice el Señor? Mire, también el Señor se pasa con nosotros. Si me eres fiel en lo poquito, ¿dónde lo va a poner usted en lo poquito? En lo mucho. Nuestro Dios es un caballero. Póngase de pie, vamos a pedirle que entone un